Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos nuestra serie que la hemos titulado Romanos capítulo 8, el capítulo más grandioso de la Biblia. Bueno, mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy le he titulado a este mensaje Venciendo el pecado o venciendo la carne. Y vamos a estar mirando el versículo 12 del capítulo 8 de Romanos y el 13. Si tiene su Biblia, síganos. Si no, puede mirar las pantallas y ahí estarán saliendo los versículos. Y dice, así que, hermanos, ¿somos qué? Vamos una vez más, vamos a leerlo todo esa parte solamente. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento en el día de hoy. Quiero comenzar compartiéndoles. En mi adolescencia, mientras yo vivía en Nueva York, trabajando con mi papá, una de las cosas que más me gustaba a mí, cuando él me pagaba dinero por haber trabajado, era comprar zapatos. A ver, ¿cuánto le gusta comprar zapatos? ¿Habrá alguna mujer que le guste comprar zapatos aquí hoy? Gloria a Dios. Bueno, a mí me gustaba comprar zapatos. Lo único era que nunca pensé que la zapatería pudiera ser un lugar de peligro. Así es. Nunca pensé que la zapatería iba a ser. Y les digo esto porque en el 1940 al 1950 era exactamente lo que las zapaterías eran. Eran un lugar de peligro. Y muchas personas no sabían esto. Aunque la zapatería en aquel entonces era un lugar de mucha emoción y de mucha atracción. Y la razón por la cual eso sucedía, le voy a explicar, es porque en medio de esta sensación, en medio de esta experiencia de compra de zapatos, se encontraba el fluoroscopio. El fluoroscopio para zapatos. Y esta tecnología del fluoroscopio era algo fascinante para muchas personas. Las personas iban a la zapatería no solamente a comprar zapatos, sino que también iban a tener esta experiencia. Y déjeme explicarle por qué. Porque esta tecnología, la máquina del fluoroscopio, permitía a que el zapatero pudiera ver los huesos de su cliente. Colocaban sus pies dentro de esta caja, debajo de un tubo de rayo X y una pantalla fluorescente, donde entonces el zapatero y el cliente podían ver exactamente cómo quedaba o cuál era la medida exacta del zapato que estaban comprando. Y déjeme decirle, esto era una sensación grandiosa. Imagínense, eran el 1940, donde la tecnología estaba avanzando y muchas personas estaban deleitándose de esta tecnología. Miren este video. One of the early uses of X-ray technology was the shoe store fluoroscope. This device consisted of a handsome wooden cabinet about 4.5 feet high, with 2 shoe-sized slots at the base on one side and a viewer at the top. 2 additional viewers were angled off the top on the opposite side. Next to the viewers were controls for a timer, amperage, and an internal pointer. Hidden within the box were an X-ray tube and a fluorescent screen.
A customer would try on a pair of shoes, then place his feet in the slots, set the amps, crank the timer, and then watch as his feet were bathed in active radiation. The X-rays passed up through an aluminum filter, his feet and his shoes. The image on the screen glowed in yellowish green and provided a ghostly outline of the shoes and clear images of the bones of the feet. Interesante, ¿verdad? Pero mientras esto era una sensación, mientras las personas disfrutaban de esta nueva tecnología, muchos de ellos no se daban cuenta del peligro y la consecuencia que trajo esta invención, esta máquina. Ahora, el fluorescente, lo que sucedía era que filtraba radiación de rayo X excesiva del estándar nacional, en el cual producía cáncer e incluso muerte. Muchas personas tuvieron esta consecuencia de cáncer y muerte, incluyendo obviamente los clientes y las personas que trabajaban en la zapatería. Ahora, fue hasta el 1950 donde tuvieron que deshacerse de esta invención por lo que estaba ocurriendo. Ahora, déjeme traer esta historia a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque de la misma manera que el fluoroscopio trajo a personas, trajo satisfacción, trajo mucho dinero a la industria de la zapatería, trajo alegría temporaria, también trajo consecuencias a las personas. De la misma manera, oiga bien, son las pasiones humanas. Ellas pueden traer satisfacción momentaria, alegría temporal, pero también traen consecuencias malignas. Y es exactamente lo que la idea principal de hoy es. Y es que las pasiones humanas traen resultados malignos, pero vivir en el Espíritu cambiará los resultados. Oiga bien, no importa cuánto las pasiones humanas traigan placeres, deleites, siempre van a traer consecuencias, van a traer resultados malignos. Y de la única manera que nosotros podemos vencer, podemos cambiar nuestro destino, podemos cambiar la forma de cómo nosotros vivimos, es viviendo a través del Espíritu. Y a lo mejor tú te encuentras en el día de hoy preguntándote, bueno, si eso es verdad, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Y cómo yo puedo vivir en el Espíritu? Y es exactamente lo que hoy vamos a estudiar a través del libro de Romanos capítulo 8. Hemos estado estudiando este libro y en el capítulo 8 hemos aprendido de que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entendemos que toda persona que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador personal, Dios lo ha librado de culpa. Ya no tiene ninguna culpa en sí, porque Dios le ha quitado esa culpabilidad por lo que Cristo hizo en la cruz y por nosotros poder haber aceptado al Señor como Señor y Salvador. También entendimos y aprendimos de que ahora que estamos en Cristo, aunque somos redimidos, debemos de cambiar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser transformada. Y la semana pasada aprendimos de que estamos sellados del Espíritu Santo, de que ahora le pertenecemos a Dios, de que le pertenecemos a Él. Y hoy vamos a estar entonces mirando cómo es que yo puedo vencer la carne. Cómo es que yo puedo luchar contra la carne y vencerla. Y como con eso dicho, lo primero que quiero que veamos es el punto número 1, que es: tenemos una deuda. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. Dice: así que, hermanos, somos ¿qué? Somos deudores. Quiero que subraya esa palabra deudores, porque esa palabra en su significado tiene que ver con alguien que tiene una deuda y está obligado a satisfacer esa deuda.
Cada uno de nosotros, yo creo que entendemos el concepto de esta palabra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a lo mejor estamos endeudados o hemos tenido alguna clase de deuda. Hay muchos de nosotros que tenemos deuda como la tarjeta de crédito. Tenemos deuda como la tarjeta de crédito. Y yo me acuerdo que mi primera tarjeta de crédito me la dieron cuando yo tenía 20 a 21 años. Un año y medio después que yo me casé. Y mi esposa y yo queríamos ir a nuestro aniversario. Y yo me acuerdo usar esa tarjeta y poner todos los gastos en esa tarjeta. Y la pasamos muy bien. Hicimos nuestro viaje, pero obviamente había una obligación después. Obviamente después regresaron los biles, ¿verdad? Que teníamos nosotros que resolver. Y la escritura en Proverbio 22:7, solamente estoy haciendo un paréntesis, dice que el que pide prestado es esclavo al prestamista. Oiga bien, el que pide prestado es esclavo al prestamista. Y cuando nosotros tenemos una deuda, somos prácticamente esclavos de esa deuda. Por eso es que salimos a trabajar para pagar esa deuda. Siempre está ahí en nuestra mente, siempre trae esa consecuencia. Y muchos de nosotros tenemos deudas de tarjeta de crédito, pero también tenemos deudas de la casa. Compramos una casa, a lo mejor el plan de pago fue 15 años, 30 años o más. Y decimos, compré mi casa. Pero la realidad del caso es que todavía no es nuestra casa, la casa del, ¿qué? El banco, ¿verdad? Porque tenemos una deuda y ahora estamos trabajando para esa deuda. Por eso muchos de nosotros trabajamos más. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda en la cual tenemos una obligación de pagarla. Igualmente sucede con los carros. Necesitamos un carro. Obviamente tenemos una nota en la cual tenemos que pagar mensualmente. O a lo mejor tan simple como la de un teléfono. A lo mejor usted puede decir que su teléfono ya no tiene memoria suficiente, ya no sirve igual y usted quiere comprarse el último modelo, el iPhone 13. Y usted, como sabe que Apple le da una opción de poder pagar poco a poco, se endeuda y ahora tiene una obligación de pagar no solo el teléfono, sino también la mensualidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos llamados a esta obligación y tenemos que deshacernos de esa deuda. Somos llamados a deshacernos de esa deuda. Es más, la Biblia nos enseña a nosotros que lo único que nosotros debemos de deber es amor. En otra palabra, es nuestra responsabilidad cuando tenemos una deuda de nosotros pagar esa deuda, de liquidar esa deuda, de tener que hacer lo que haya que hacer para cumplir con esa deuda. Y es exactamente lo que la palabra de Dios nos está dejando saber a nosotros. Y escriba esto como letra A y como letra B, y es que tenemos una deuda, pero no a la carne, sino al Espíritu. Mire lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, y es interesante que aquí la Escritura dice hermanos, porque le está hablando a los creyentes. Dice, ¿somos qué? Somos deudores. En otra palabra, tenemos una deuda. No a la carne, pero sí por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Podemos ver a través de la Escritura que nuestra deuda, nuestra obligación no es a la carne. Y hablamos de lo que significa la carne. La carne son aquellos impulsos, aquellos deseos carnales, mundanos, aquellos deseos que no honran a Dios. Nosotros no tenemos ninguna deuda o obligación a la carne. Nuestra carne no es nuestro amo. Nuestra carne no es nuestro jefe. Aunque ella exija, aunque ella nos dé algunos impulsos, aunque ella quiera que nosotros o nos engañe de que nosotros necesitamos esto o aquello, o nos haga sentir que necesitamos decir esto o aquello, la carne no es nuestro amo. Nosotros no tenemos ninguna obligación. Ella no es nuestro jefe. Pero sin embargo, sí tenemos una obligación
con el Espíritu. No con la carne, pero sí tenemos una obligación con el Espíritu. ¿Por qué? Primeramente, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario y Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él nos compró a precio de sangre. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, ahí Él derramó su sangre y Él nos compró a cada uno de nosotros a un precio muy alto. Así que nuestra obligación ahora que somos creyentes es hacia Cristo. Ahora, por eso que Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, una de las cosas que él dice en el versículo 1, él dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Si usted mira el iniciativo de este libro, Pablo comienza dejándonos saber de que él es esclavo, de que él tiene una deuda. Y él entendía esa deuda, y esa deuda no era la carne, era al Espíritu. Él tenía una obligación al Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Y yo pienso que nosotros también debemos, en el capítulo 1 de Romanos, debemos de cambiar esa palabra Pablo, ese nombre, y poner nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso, yo tendría que decir José, esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entiendo de que Jesús murió por nosotros. Jesús murió por mí. Y la diferencia de mi esclavitud en Cristo, en contrario a la diferencia de mi esclavitud de antes de Cristo, es que mi esclavitud en Cristo es voluntaria. Significa que aunque Cristo me ha hecho libre, yo ahora, porque estoy agradecido, porque le amo, porque Él me amó a mí y ahora yo le amo a Él, yo quiero servirle y quiero caminar en el Espíritu. Por eso que esto es importante entenderlo, porque si creemos, como hay muchas personas que creen que tienen una obligación a la carne, creen que todo lo que yo quiero comprar lo compro. Todo lo que yo quiero decir, lo digo. Todo lo que yo quiero hacer, lo hago. Y la realidad es que no tenemos una obligación a la carne, pero sí tenemos una obligación al Espíritu. Tenemos una obligación de obedecer y caminar de acuerdo a cómo el Espíritu nos guíe. Por eso es que es importante conocer esto, porque cuando entendemos que no tenemos esa obligación a la carne, sino al Espíritu, todo lo que nosotros hagamos, los resultados que nosotros tengamos van a ser muy diferentes. Por eso quiero recordarle de la idea principal una vez más. Y es que las pasiones humanas traerán resultados malignos, pero vivir en el Espíritu cambiará los resultados. Ahora, como nuestra deuda, oiga bien, es al Espíritu, tenemos entonces que tener cuidado de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un inventario, hacer un inventario continuamente de cómo nosotros vivimos nuestra vida. ¿Por qué? Escriba esto como punto número 2. Porque podemos vivir de dos maneras. Fíjense lo que dice la Escritura. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí nos deja saber de que hay dos maneras de nosotros vivir. ¿Cuáles son esas dos maneras? Escriba esto como letra A y como letra B. La primera es, podemos vivir conforme a la carne o podemos vivir conforme al Espíritu. Siempre van a haber dos opciones. Siempre van a haber dos opciones. Y por eso es que en el libro, en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Él les dijo a ellos, aquí tienen bendición y aquí tienen maldición. Ustedes escojan. Ellos tenían dos opciones. Ellos tenían la opción de escoger la bendición o la opción de escoger la maldición. Y sin embargo, Dios le dice a ellos, si no saben qué ustedes deben de escoger, escojan la bendición. ¿Sabe? Adán y Eva tenían dos opciones. Dios le dijo a ellos, ustedes pueden comer de todos los árboles que se encuentran en este lugar, pero no coman del árbol de la vida o de muerte. Caín tuvo dos opciones. Caín se le dijo, Caín, ten cuidado porque la ira está a la puerta.
Tu celo está a la puerta. Y él tenía la opción de retroceder y echar hacia atrás o continuar con su plan. Siempre van a haber dos opciones. Es como cuando nosotros nos paramos al frente de la nevera. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, a medianoche usted se sienta un poquito con hambre y quiere ir a la nevera y abre la nevera. Usted va a tener dos opciones. Usted puede tener, ¿verdad? Las opciones ahí dentro de la nevera pueden ser tomar el donut y comerse el donut o comerse la manzana. Pues, solamente hay dos opciones. Y sabe, la Escritura nos deja saber en Corintios de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré controlar de cualquier cosa. Y lo que le quiero decir es que en medio de esas decisiones nos pasa a nosotros igual. Siempre tenemos dos opciones de cómo voy a reaccionar en algo, cómo voy a responder a este problema, cómo voy a responder a esta presión que está pasando en mi vida. Puedo caminar en la carne o puedo caminar en el espíritu. Y por eso yo creo que Pablo en el libro de Gálatas nos deja saber, y simplemente anote esta escritura, y es Gálatas 5:17, porque dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y hay una lucha entre sí para que de ninguna manera ustedes no puedan hacer lo que desean. Va a haber esa lucha, va a haber siempre esas dos decisiones que nosotros tenemos que tomar en todo momento, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Siempre va a haber esas decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero la realidad es que en todas las decisiones van a haber consecuencias. Y eso es lo que la palabra nos dice en el versículo 12. Dice que si vivimos de acuerdo a la carne, morirás. Esa es la manera de cómo lo relata la Escritura. Yo creo que por eso Pablo le está llamando la atención a la iglesia en el libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas vemos a Pablo que le dice a ellos en Gálatas 3:3, anótelo en sus notas. Dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Sabe? Ellos comenzaron bien, comenzaron caminando en el Espíritu y sin embargo se dejaron poco a poco caminar por la carne. Es igual lo que pasó en la historia que le compartí del fluoroscopio. Las personas, mientras más se exponían a los radios X de esta máquina, más obviamente las consecuencias eran malignas. Mientras más nosotros nos exponemos en las cosas de la carne, mientras más nosotros nos exponemos en las cosas del pecado, ¿sabe qué? Más vamos a ser, más vulnerables vamos a ser a las cosas de la carne. Ahora, entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? La Escritura nos dice, Pablo nos habla en Romanos 13:14, nos dice esto, y anote esta Escritura también. Antes bien, dice: vístanse del Señor y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. En otra palabra, mi querido hermano, nosotros no debemos de hacer provisión a la carne. Si ya usted puede sacar esos donuts de la nevera. ¿Para qué? Para no proveerle a la carne, para que no haya esas opciones en las cuales nosotros hemos de caminar. Porque queremos caminar en el Espíritu muchas veces, pero queremos caminar en el Espíritu proveyéndole a la carne. Y no podemos caminar proveyéndole a la carne, no podemos caminar en el Espíritu. Debemos de caminar en el Espíritu. Y por eso es que la Escritura que estamos estudiando en el versículo 13 nos dice: si vivimos por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si nosotros vivimos por el Espíritu, una de las maneras de nosotros poder matar o poner a morir la carne es viviendo a través del Espíritu. Es viviendo a través de la obediencia de lo que nos llama la palabra. Y sabe, cuando la Escritura nos anima a nosotros de que debemos de vivir, esa palabra vivir tiene que ver con caminar,
tiene que ver con un diario o una manera de vivir. No solo los domingos. Hermanos, no solo los domingos, no solo cuando venimos aquí los domingos a la iglesia, cuando venimos a oír la palabra. No. Está hablando de vivir, está hablando de un diario vivir, de todos los días nosotros poder vivir bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que en Gálatas, en capítulo 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, entonces también caminemos por el Espíritu. Si nosotros ahora tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotros, Dios ahora nos llama a nosotros a caminar bajo el poder de ese espíritu, bajo la influencia de ese espíritu. Y cuando eso sucede, cuando nosotros estamos caminando en el espíritu, oiga bien, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne se van a ir desapareciendo. Se van a ir van a ser menos y menos y menos mientras nosotros caminamos en la carne. Y no nada más mientras nosotros caminamos en el espíritu, Y no nada más va a suceder eso, sino que también vamos a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Por eso que la palabra nos llama a caminar en el Espíritu en Gálatas. Porque podemos entonces experimentar lo que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre o el dominio propio. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminamos en el Espíritu. Así que la realidad es, mi querido hermano, que la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es que caminamos bajo el Espíritu Santo. Caminamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos acercándonos a Él cada vez más y más. Por eso que Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y por eso quiero recordarle la idea principal una vez más, y es que las pasiones humanas traerán resultados malignos, pero vivir en el Espíritu cambiará los resultados. Cambiará tu vida, cambiará la manera de ser. Así que de la única manera que nosotros podemos caminar y vencer la carne es a través del Espíritu. Entonces escriba esto como punto número 3. ¿Cómo vivir de acuerdo al Espíritu? ¿Cómo yo vivo de acuerdo? ¿Cómo eso cómo puede traducirse eso? ¿Cómo yo puedo comenzar a vivir de esa manera? Mire otra vez Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Hay dos áreas que yo quiero compartirles que son prácticas en nuestra vida que creo que nos ayuda a acercarnos a Dios, y al acercarnos a Dios entonces comienzan a ocurrir los cambios. La primera es, escriba esto como letra A, es mantente en oración. Mantente en oración. Una de las cosas que la Escritura no nos enseña es que no hay una forma o una fórmula como nosotros debemos de orar, sea parado, sentado o como sea. Pero sí nos enseña la importancia de la oración. Nos enseña que la oración nos lleva a tener una comunión con Dios, una relación íntima con Dios, que es lo que Dios busca de parte de nosotros. Es ahí donde comenzamos a oír a Dios, a conocer a Dios. Nos lleva a nosotros a estar en la presencia de Dios y a pasar tiempo con Dios. Jesús es el gran sacerdote de nosotros. Él fue a la cruz y Él mismo se presentó como sacrificio, y Él mismo nos invita a nosotros a que seamos partícipe de la oración, de entrar a su trono de misericordia. Y Él nos invita a que entremos a Él para poder orar y buscar de Él. La Biblia nos dice que debemos de perseverar en la oración. Y sabe, cuando la Biblia nos enseña o nos anima a nosotros que debemos de orar sin cesar,
lo que nos está dejando saber es que debemos de orar continuamente, que nuestra relación con Dios debe de ser continua. Y déjeme decirle, esas son las cosas que van cambiando a nuestra vida, nos hace más sensible a la voz de Dios. Y Dios, a través de la oración, Él suple las necesidades de cada uno de nosotros. Para mí es interesante de que los discípulos en el libro de Lucas les preguntaron a Jesús, no le preguntaron, Señor, enséñanos a reprender el demonio, no le preguntaron, Señor, enséñanos a hacer esto o lo otro, le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces le enseña el modelo de cómo orar. Y ustedes saben la oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y cuando nosotros oramos de esa manera, no solamente, oiga bien, estamos orando la provisión de Dios física a nosotros, sino que también estamos orando la provisión espiritual que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados, cada uno de nosotros tenemos debilidades, y es ahí donde invocamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude y nos dé la fortaleza y nos guíe y nos empodere para nosotros poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que no solo vivimos en el Espíritu cuando oramos, sino que también, escriba esto como letra B, sino que también mantente en la palabra de Dios. Esto es sumamente importante y práctico en nuestra vida para nosotros poder caminar en el Espíritu. Como habíamos mencionado, nuestra mente tiene que ser renovada a través de la Escritura, como Romanos 12:2 dice, que nuestra mente no estemos conformes a este mundo, sino que nuestra mente esté transformada para saber cuál es la perfecta, agradable voluntad de Dios. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra y conocemos su caminar a través de su palabra. Por eso que en Colosenses 3:16, anota esa escritura, porque en Colosenses 3:16 nos deja saber la Biblia que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No en poco, sino en abundancia. La palabra de Dios debe de estar abundante. En otra palabra, debe de estar rebosándose en nosotros. Y por eso que aquí en Christ Fellowship, nuestra misión es de ayudarte a ti y tu familia a seguir a Cristo. Y nosotros creemos que una de las maneras que esto ocurre es a través de los grupos pequeños. ¿Sabe? Los grupos pequeños de nuestra iglesia no son un club, sino son un lugar donde confraternizamos, donde tenemos relaciones los unos con los otros, pero también donde estudiamos la palabra de Dios, donde conocemos su voluntad en diferentes áreas, donde conocemos quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros, como Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Y por eso es importante de que nosotros nos conectemos a un grupo. Y le quiero extender esta invitación a todos en el día de hoy. Quiero extenderte la invitación de ser parte de un grupo pequeño. ¿Sabes? Tenemos grupos de parejas, tenemos grupos de adolescentes profesionales, adultos profesionales, mujeres, teología, discipulado. Hay un grupo para ti. Y yo quisiera extenderte esta invitación a que tú te conectes en el día de hoy a un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque es ahí donde vas a discernir, vas a crecer en la palabra de Dios. A lo mejor los domingos tú no puedes, ahí donde te encuentras, levantar las manos y hacer una pregunta, pero ¿sabes qué? Sí la puedes hacer en el grupo pequeño. Sí la puedes hacer ahí mientras estás con los hermanos. Así que te quiero invitar a que te conectes después del servicio. Pero quiero recordarte de la idea principal de hoy. ¿Por qué? Porque es importante. Las pasiones humanas traerán resultados malignos, pero vivir en el Espíritu cambiará los resultados. En el día de hoy, yo no sé dónde tú te encuentres, en qué situación tú te encuentres, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios está ahí para ayudarte. Y ya tú no tienes ninguna obligación hacia lo que la carne te diga, los impulsos de la carne, los deseos de la carne, pero sí tenemos una obligación
con el Espíritu Santo de Dios, con nuestra nueva vida que Él nos ha dado. Así que donde tú te encuentras ahora, quisiera que cierres tus ojos y quiero orar por ti en este momento. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante ti en este momento, Señor, presentándonos ante tu presencia, conociendo que tú eres Rey, que solo tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a poder vivir y caminar y poder dar frutos, Señor. Así que hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor Padre, nos fortalezca, Padre, que nos dé el deseo de buscarte más, de ver esa transformación, de poder entregarnos, Señor, aún más. Ya tú entregaste todo, Señor, que podamos entregar aquellas áreas que todavía no te hemos entregado. En el nombre de Jesús. Amén.